Para esto vamos a dibujar entonces el circuito siguiente. Vamos a poner aquí una resistencia de 10 ohmios, otra en serie que es de 12 ohmios, una resistencia R desconocida, la voy a pintar incluso de otro color para que pues quede claro que es un valor que tenemos que determinar, una resistencia R. Bien. Vamos a colocar aquí una fuente de voltaje. Esta es de 30 voltios, 3 ohmios, 12 ohmios, y también desconocemos aquí lo que es la corriente en este punto, y se agrega como una información y es acerca de una resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente tiene el valor de los 30 ohmios. Bueno, entonces vamos a resolverlo, y para eso vamos entonces a aplicar la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, en esta malla única, y vemos que podemos hacer la sumatoria de voltajes de los elementos activos. Estos deben de igualarse a la sumatoria de voltajes de los elementos pasivos. Aquí vemos únicamente un elemento pasivo, como lo es la fuente de 30 voltios. Luego vemos que hay una caída de potencial sobre la resistencia de 10 ohmios por la corriente. Aquí vamos a cambiar mejor la consideración, porque bueno, sencillamente tenemos que emplear el valor negativo de la fuente, y ya les voy a explicar por qué. Entonces aquí tenemos de este lado la caída en la resistencia de 10 ohmios por la corriente que pasa por ellos, por esta resistencia quiero decir, más la caída que provoca la resistencia de 12 ohmios, y tenemos aquí también la caída que es establecida por esa resistencia a la que no le conocemos el valor. Esta es la ecuación entonces que debemos de resolver. Ya por lo menos tenemos una condición. Aquí podríamos darle la vuelta a esta ecuación. Nos queda de esta forma. Y esto es igual a menos 30. Entonces, ahora haciendo la debida reducción de la ecuación, aquí tendríamos 22 por la corriente I más R por la corriente I, y todo eso es igual a menos 30.
Sabemos que la resistencia equivalente es igual a 30 ohms. Sabemos por otro lado que esa resistencia equivalente ve a las tres resistencias del circuito serie. Por lo tanto, tenemos aquí que sumar los 10 ohmios de la primera resistencia, los 12 de la siguiente resistencia, más la resistencia R que desconocemos. Le damos vuelta a la ecuación. No la voy a reducir porque sé que esto puede provocar alguna confusión cuando existe el problema de un poquito con el problema de álgebra, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los 10 más 12. Voy a ponerme en la dimensional ahorita solo para que esto se vea más fácil. Y esa sumatoria de las tres resistencias tiene que ser igual a 30. Aquí hacemos la reducción porque nos queda 22 más R debe de ser igual a 30. Luego este 22 que está aquí lo pasamos del otro lado con signo negativo y nos queda entonces que deberíamos de tener para esto finalmente una resistencia de 8 ohms. Ya entonces sabemos cuál es el valor de la resistencia R y vamos a ver que en esta ecuación 1, que así le vamos a llamar, y esta pues ya digamos que este dato también vamos a simplificado, lo vamos a referir por numeral 2. Entonces se me hace mucho más fácil hacer la referencia con esa es la ecuación reducida, me había confundido. Entonces tenemos 22i más, ya sabemos que, y lo voy a dejar aquí referido así, de esta forma. Ahí sabemos entonces el valor de la resistencia. Ya sabemos que es igual a 8, esa variable R que vemos ahí en la ecuación número 1. Ahora yo digo 22 más 8, eso nos cambia la expresión. Así, 22 la corriente más 8 la corriente igual a menos 30, y aquí tendríamos 30 por i igual a menos 30, y aquí despejamos el valor de la variable i, tendríamos aquí menos 30 que debe de ser dividido dentro de 30, y finalmente encontramos que la corriente debe de ser igual a menos 1 amperio. Entonces aquí ya hemos encontrado este valor, y vayamos viendo aquí y veamos. En esta parte se nos indica que necesitan que calculemos la resistencia R y el valor de la corriente. Los dos valores ya los conocemos, entonces únicamente voy aquí a repetir que la resistencia R es igual a los 8 ohmios que estamos viendo en esta ecuación número 2 que la hemos identificado en ese punto. Tenemos 8 ohmios, aquí no queda claro eso, 8 ohmios, y finalmente podemos llegar a esta respuesta. Muchas gracias por su atención.